¿Qué tal? Video tutorial número 14 del curso de Visual C# 2012, en el que seguimos con las excepciones. Veíamos en el anterior video tutorial cómo al añadir un bloque try catch en el método add_values lo habíamos convertido en un método más robusto, pero tendríamos que aplicar este mismo manejador de excepciones a los otros métodos subtract_values, multiply_values y demás que aparecen en este código que ya hemos utilizado en anteriores videotutoriales. El código para cada uno de estos manejadores de excepciones va a ser prácticamente igual. Es un ejemplo de repetición de código que hay que intentar evitar de algún modo. Podemos intentar encontrar un modo de propagar esa excepción y escribiéndola en un solo sitio que se aplique al resto del código. Dentro de este código tenemos aquí otro método, el método calculateClick, que llama a cada uno de estos métodos donde queremos añadir el try catch. Aquí tenemos, como vemos, add_values, subtract_values y el resto. Así que en este ejemplo el objetivo es claro. Lo que queremos es no tener que añadir el try catch en cada uno de los métodos y añadirlo en este método calculateClick, y con ello que se propague a todos los métodos que lo necesitan. Así que vamos a empezar por eliminar en el método add_values el try catch que creamos al final del anterior video tutorial. Así que eliminamos esto por aquí y eliminamos aquí este catch, con lo cual el código queda exactamente como estaba cuando empezamos a desarrollar este cambio. Y ahora buscamos este método calculateClick y es aquí donde vamos a añadir el try catch. Así que justo después de la apertura añadimos el try y al final cerramos el try. Y antes de las llaves del cierre añadimos el catch, que es exactamente igual que el catch que utilizábamos antes, format exception, el que queremos usar. Simplemente con este cambio, si ahora vamos a guardar y pulsamos en debug, start debugging, se nos abrirá la aplicación. Si como antes escribimos un texto en el primero de los operandos, bueno, en fin, como ya sabemos, de cualquiera de los modos, pulsamos en sumar como antes y pulsamos en calcular, observa cómo aparece el mensaje de error, la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Pero ahora, si en lugar de pulsar, bueno, vamos a ponerlo primero bien para que haga, para ver después, si pulsamos en calcular, lleva a cabo el cálculo. Ahora, si en cualquiera de los dos ponemos texto, bueno, y por ejemplo marcamos en restar y pulsamos en calcular, observa cómo vuelve a poner aquí la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Si lo hacemos con multiplicar y con el resto, también ahora se le aplica absolutamente a todos. Si ponemos un número, vemos cómo hace el cálculo bien, pero en el momento en el que cambiamos el número por caracteres, con cualquiera de ellos, de todos los que aparecen aquí, nos aparecerá el mensaje de error. Fíjate también, para entender bien el funcionamiento, que donde se lanza la excepción es en cada uno de los métodos que estamos utilizando, add_value, subtract_value, el de multiplicar, el de dividir, pero donde se caza, donde tiene lugar el catch, va a ser en el método calculateClick, que es donde hemos colocado ese catch.
La idea está clara, que era lo que intentábamos. La decisión de si colocar en cada uno de los métodos el try catch o colocarlo como en este caso depende. Eso es imposible dar una norma fija porque depende de cada código que estemos escribiendo y si se adapta mejor o no. Aquí desde luego está clarísimo que es mucho mejor colocarlo en calculate click, pero no siempre va a ser así en todos los códigos. Y sirve sobre todo para entender lo que decíamos en el anterior video tutorial, que dicho podía que no quedara muy clara. Cuando aquí en add_values se lanza una excepción, lo que hace en primer lugar el runtime es buscar aquí un manejador para esa excepción. Si no lo encuentra, lo que hace es volver al sitio donde ha sido llamado, que en este caso es calculate click, y buscar aquí si hay un try catch, si encuentra aquí un manejador de excepción. En este caso es aquí donde lo encuentra, pero incluso si no, seguiría yendo, buscando en cada método de llamada, saldría de aquí, buscaría en el método que habría llamado a calculate click, buscando allí un manejador de excepciones. Así que es muy importante tener claro este funcionamiento en cascada, ya que nos permite no tener que estar escribiendo los manejadores de excepciones en cada parte del código. En los videotutoriales dedicados a los operadores vimos cómo usar operadores aritméticos binarios como más o como por multiplicación. Lo podíamos utilizar en datos primitivos, tanto integer como duple. Vimos que estos tipos de datos primitivos tienen un tamaño fijado. Por ejemplo, un integer en C# son 32 bits. Esto significa que se le pueden aplicar un número máximo de valores, que son los que vienen aquí, entre este valor máximo positivo y mínimo negativo. En C# contamos con dos palabras claves, check y uncheck, para activar o desactivar la comprobación, el checkleo de los integers si se produce el overflow, un desbordamiento si superan por arriba o por abajo los valores máximos permitidos. De nuevo, puede parecer algo intrascendente, simplemente que lo compruebe siempre y arreglado. El problema es que hay aplicaciones que están utilizando de modo constante números enteros y estar comprobando en todos si supera o no esos valores significa una recarga que puede acabar significando una disminución del rendimiento y por lo tanto de la calidad de la aplicación. Por eso checked y unchecked permite que se decida en qué partes del código se cree que es necesario llevar a cabo esta comprobación y en cuáles no. Para empezar, decir que desde Visual Studio 2012 podemos configurar en las propiedades del proyecto si queremos que lleve a cabo este chequeo del overflow de los integers. Para hacerlo, sobre el nombre del proyecto pulsamos con el botón derecho y pulsamos en propiedades, y donde se nos abren las propiedades dentro de Build pulsamos en Advanced, y aquí en Advanced, como vemos, tienen la posibilidad de marcar Check for Arithmetic Overflow Underflow, que es justo lo que estamos viendo. Por defecto, como vemos, está desactivado, así que de este modo se haría para todos los integer, lo cual no nos interesa, o vamos a ver cuál es la opción si no marcamos aquí. Por lo tanto, de momento tenemos el código que no lleva a cabo ningún tipo de chequeo. Lo que tendremos que hacer entonces, cerramos aquí las propiedades, es escribir declaraciones checked en aquellas partes del código donde sí queremos que se lleve a cabo esta comprobación. Al hablar de una declaración checked nos referimos a un bloque que está precedido por la palabra clave checked, y todos los integer que se encuentren dentro de esa declaración lanzarán tras un overflow exception cuando el cálculo que se lleva a cabo con ese integer supere por arriba o por abajo los valores permitidos. Este será un ejemplo del uso de checked, que envuelve un bloque, con lo cual aquí este integer, en caso de hacer overflow, lanzaría una excepción. Del mismo modo podemos utilizar unchecked. Vamos a verlo en un ejemplo de código concreto que quedará más claro.
Seguimos con la aplicación que estábamos utilizando y vamos a pulsar en Start Debugging. Vamos a escribir dos valores enteros que al multiplicarse superen el rango aceptado por esos valores. Por ejemplo, estos dos. Vamos a pulsar en multiplicar y ahora en calcular. Eso va como nos devuelve como resultado un número negativo, lo cual no tiene ningún sentido. Esto se debe a lo que estamos diciendo. En tiempo de ejecución, estos dos valores sí que son aptos, pero al llevarse a cabo la operación, el resultado es un valor que está fuera del rango de los integer y, por tanto, el resultado es totalmente imprevisible. Así que vamos a cerrar aquí y ver cómo podemos evitarlo. En el código vamos a buscar el método multiply values, que es justo el que acabamos ahora de utilizar con el resultado que veíamos. El lugar concreto donde se lleva a cabo la operación de multiplicación es aquí, en esta línea. Pues el modo en el cual vamos a poder hacer que se compruebe simplemente añadiendo aquí la palabra clave checked y poniendo esto entre paréntesis. Aquí otros paréntesis. Vamos a probarlo ahora de nuevo y siguiendo el proceso. Observa que aquí ahora lo que vamos a conseguir es que se lance una excepción, aunque de momento no tenemos un manejador para ella, pero vamos a probarlo así tal como está. Volvemos de nuevo a Start Debugging y ahora cuando se nos abra llevamos a cabo la operación. Vamos a ponerlo y pulsamos en multiplicar. Y ahora recuerda lo que ocurre cuando nos encontramos con una excepción que no está manejada, una uncatched exception. Pulsamos en calcular y al no poder llevar a cabo el cálculo, aquí nos aparece el depurador, porque estamos depurando, indica lo que ha ocurrido. La operación aritmética ha provocado un desbordamiento. El overflow, que es lo que estamos viendo y que aparece aquí debajo, System Overflow Exception. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer, como en el otro caso, es añadir un manejador catch para cuando se produzca esta excepción, indicar qué es lo que queremos que haga. El proceso es tremendamente sencillo. Vamos a donde tenemos el try catch, que recuerda que colocamos en calcule y clic, y aquí simplemente debajo del catch format exception que ya tenemos, ya dijimos que podemos aplicar múltiples catch, incluimos el catch overflow exception indicando que nos muestre en la caja de texto el mensaje que ahora veíamos en el depurador, simplemente esto. Si volvemos a probar la aplicación y volvemos a escribir los mismos números, que superen el valor, multiplicación, observa cómo ahora nos aparece el mensaje como indicamos. Y en este caso el mensaje concreto que hace referencia al desbordamiento, a diferencia del que vimos antes. Veamos ahora cómo podemos lanzar excepciones. Supongamos un ejemplo muy sencillo, un método que nos muestre los distintos nombres de los meses. Le podemos llamar, por ejemplo, nombre mes y pasándole 1, 2, 3, 4 hasta 12 nos muestra el nombre de ese mes en concreto. La pregunta es qué debe hacer este método cuando el número que se le pase sea menor de 1 o mayor de 12. La respuesta es que claramente el método no debe devolver nada y tiene que lanzar una excepción. Las librerías de clases del framework.net contienen montones de clases excepción específicamente diseñadas para situaciones de todo tipo, por ejemplo como esta que estamos describiendo. En la mayoría de las ocasiones encontraremos que una de estas clases describe la condición que nosotros estamos queriendo cubrir. Existe también la opción de poder crear nosotros nuestras propias excepciones, pero eso lo dejamos para más adelante.
De momento, esta que tenemos aquí, argument out of range exception, es una excepción que se adapta perfectamente a lo que estamos buscando. Aquí tenemos un ejemplo concreto del uso de thrown. Preguntaban a alguien sobre los códigos del último vídeo tutorial. En fin, iré incluyendo los códigos que tengan más o menos complejidad. Por ejemplo, este que tenemos aquí no creo que tenga mucho sentido estarlo poniendo, porque simplemente lo escribo ahora en un momento para explicar, y muchos de ellos no los guardo. Desde luego, siempre que sea código, por ejemplo, pondré en este vídeo tutorial lo que estamos modificando dentro de la aplicación para añadir distintos try catch. Pero aquí, como vemos, es un código muy sencillo, simplemente es un switch con algún case. Ya no los pongo tampoco todos porque no es necesario, y lo que nos interesa aquí en el default, el thrown. Debemos de tener en cuenta, para entenderlo, que la declaración thrown necesita un objeto excepción para lanzar, y este objeto excepción es el que tiene que contener los detalles de la excepción, incluyendo los mensajes de error. Este ejemplo usa una expresión que crea un nuevo objeto, argument of range exception. Este objeto es inicializado con un string que puebla la propiedad mensaje usando un constructor al que le pasamos, en este caso, mal número, o lo que aquí escribiéramos. Si no te suena lo de constructors, no te preocupes, lo veremos en su momento en detalle a lo largo del curso. Vamos a llevar a cabo de nuevo un ejercicio práctico en el proyecto que estamos utilizando, y que ese proyecto sí pondré en descarga dentro del repositorio de GitHub junto con la publicación de este video tutorial sin falta. Vamos a añadir un thrown, lanzar una excepción, cuando el usuario intente ejecutar un cálculo sin especificar un operador. Desde luego que podríamos incluir nosotros un operador por defecto que se usaría en caso de que el usuario no eligiera ninguno, pero en fin, dentro de la aplicación con la que estamos trabajando, creo que puede ser un buen ejemplo de ver cómo lanzar excepciones mediante el uso de thrown. Aquí estamos de nuevo en nuestro archivo. Vamos a pulsar en Start Debugging, y si aquí escribimos un número entero y aquí escribimos otro y pulsamos sin más en calcular, como vemos no pasa absolutamente nada. Aunque el que no haga nada ya puede ser un indicador para el que esté utilizando la aplicación de que no ha señalado, o también podríamos utilizar, como decía, un operador por defecto, pero vamos a hacer que esto nos sirva para poder lanzar una excepción cuando se lleva a cabo una acción como la que acabamos de ver. Volvemos al código y podemos ver cómo en el método calculate_click, en cada una de las llamadas a los distintos métodos donde se hace la operación, add values, subtract values y demás, todas ellas cuentan con la propiedad isChecked, como podemos ver aquí. Esta propiedad lo que hace es indicar si el usuario ha pulsado o no en el radio botón de los distintos valores que aparecen: suma, resta, multiplicación, división o el remainder, el resto. Esta propiedad es lo que se denomina en C# un boolean nullable, anulable, que puede tener un valor true. Tiene un valor true si el botón es seleccionado, o false en otro caso. Hablaremos en su momento de los valores nullable más en detalle. Como vemos, estamos utilizando un condicional if-else if para ir comprobando cuál de los botones es el que está seleccionado.
Los radiobotones, seguro que ya sabes cómo funcionan, son mutuamente excluyentes. Si seleccionamos uno, al momento el que estaba antes seleccionado deja de estarlo. Si ninguno de los botones está seleccionado, pues ninguna de estas declaraciones if, else, if será verdadera y no se llama ninguno de los métodos de cálculo. Ya dije antes, y en programación prácticamente ocurre así siempre, que habría otras alternativas, podríamos incluir más else if, pero en este caso puede que sea la mejor solución separar la detección y el señalamiento del error del catching y del manejo de ese error. Así que dentro del if lo que vamos a hacer es añadir un else en el cual incluimos el throw, el lanzamiento de la excepción. Sería un código como el que aquí vemos y en el que usamos la excepción invalid operation exception y aquí le pasamos el mensaje que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, no se ha seleccionado operador. Observa aquí de nuevo lo que decíamos hace un momento, el uso de throw siempre exige la utilización de un objeto exception y en este objeto hay que pasar la información que se quiere mostrar, en este caso el mensaje que se va a mostrar al usuario. Aquí recuerda que por lo tanto es donde se lanza la excepción. Con esto también una vez más, aunque yo creo que ya va empezando a ser el momento de dejar de decirlo, pero aquí recuerda que ahora lo que hacemos es lanzar una excepción. De momento, por lo tanto, va a ser detectado por el programa, pero no tenemos un manejador catch de momento para ella. Pero vamos a probarlo así tal como está. Pulsamos en Start Debugging, ya podemos hacerlo directamente desde el icono y ahora si volvemos a hacer lo mismo de antes, ponemos dos números enteros totalmente válidos y pulsamos en calcular, vemos como el depurador inmediatamente nos indica que en esta línea está dando un error, lanza el throw, al llegar al else sin ejecutarse, aquí lo vemos y nos aparece el mensaje que nosotros indicamos, no se ha seleccionado operador. Pues vamos a parar la depuración y vamos a añadir el catch, que con lo visto hasta ahora ya tendrías que saber escribir tú sin más. Es muy sencillo y es repetir el proceso que ya hemos hecho, intenta hacerlo. Ahora lo ponemos aquí también. Nos situamos al final del anterior catch y escribimos este otro catch en el que, como vemos, utilizamos de nuevo la excepción. Le damos un nombre como parámetro para pasar y después aquí simplemente iox message, con lo cual aparecerá este mensaje al manejar la excepción. Sí, ahora volvemos a probar la aplicación, volvemos a hacer el mismo proceso y pulsamos en calcular. Observa cómo ahora nos aparece el mensaje en la aplicación. Ya hemos lanzado la excepción y ya tenemos un manejador para mostrarlo. La aplicación que estamos desarrollando sin duda ahora es bastante más robusta que antes. Sin embargo, siempre puede que siga habiendo excepciones que no sean cazadas. Y esto hará que la aplicación falle como vimos antes. Un ejemplo concreto, una divide by zero exception que no será manejada, una unhandled exception con el mensaje de error de Windows. Esto ocurre con los integers, sin embargo con los floating point, ese tipo de datos no lanzaría ese mensaje. Desde luego, un modo directo para solucionar esto sería añadir más manejadores catch dentro del método que estamos utilizando, en este caso dentro de calculate y click. Con lo visto hasta ahora, no tendrías que tener ningún problema para poder añadir un manejador catch para esa excepción de dividido por 0.
Pero siempre podrían seguir quedando algún otro catch handler que no hubiéramos detectado por las razones que fuera. Así que existe otra solución, que es añadir un catch handler general que va a cazar todas las excepciones no manejadas y que situaremos, es una buena idea situar siempre al final de los manejadores de catch en nuestro código. La función que tendrá será la de atrapar todas las excepciones que no esperemos, que haya circunstancias excepcionales más de lo común en las excepciones. El que exista este modo genérico de cazar excepciones ni mucho menos elimina la necesidad, prácticamente la obligación de, para escribir buen código del modo más preciso posible, intentar crear los manejadores de catch para cada situación en concreto. Es cierto, como vamos a ver ahora, que cuando lo que queremos es mostrar un mensaje con el uso de este cazador, el manejador de las excepciones que se lancen, podemos hacer que se muestre el mensaje concreto que se indica. Pero es una mala idea, muy cómoda. Cuando hablo siempre de estas cosas que no deben hacerse, a veces parece como si estuviera regañando a alguien. Estoy diciendo algo que me aplico también a mí mismo. Seguro que cuando estoy escribiendo la primera intención será lo más cómodo posible, pongo este único catch genérico y solucionado, pero en las buenas normas de código es que se tiene que ser lo más específico posible y por tanto intentar crear los manejadores de las excepciones que se lancen lo más específicos posibles. Pero existe esta opción que es general y que, como vamos a ver ahora, lo que hará es que para cualquier excepción que se lance que no sea una de estas que aparecen aquí de modo más específico, se usará ese manejador de eventos, que lo que hará será exactamente lo mismo, mostrar un mensaje de texto con el mensaje que nos devuelva la excepción que se ha lanzado. Así que vamos a utilizar ese manejador de excepciones genérico para la excepción Divide by Zero Exception, pero recordando que en una aplicación profesional lo lógico sería crear un manejador de catch específico para esa excepción. El cerebro reptiliano que todos tenemos nos intentará que inmediatamente que escribamos solo la genérica y que nos pongamos a tomar el sol, la parte reflexiva de nuestro cerebro será la que debíamos utilizar para obligarnos a escribir el código más riguroso posible. De nuevo, el código que tenemos que escribir es tremendamente sencillo y aquí tenemos el modo de manejar el lanzamiento de excepciones que no sean específicas, simplemente con el uso de exception X y posteriormente aquí que nos muestra el mensaje concreto. Recuerda que este manejador catch solo se ejecutará cuando no exista un manejador más específico para la excepción lanzada, que es lo que pasa con estos otros tres que tenemos. Cuando no sea ninguno de estos otros tres, o si hubiera en otras partes del código, como ya explicamos antes en la cascada, una forma de manejar la excepción más específica se utilizaría, si no, al final, en lugar de dar el error de Windows que veíamos, se lanza esta excepción genérica. Aquí he iniciado ya la aplicación y observa como si seguimos probando con algunas de las excepciones específicas, nos aparece el mensaje de ese manejador catch específico. Sin embargo, si ahora lo que hacemos es poner, por ejemplo, 5 dividido por 0 y pulsamos en dividir, observa cómo aparece el mensaje intento de dividir por 0, que es un mensaje que se incluye dentro del catch genérico. Y igual ocurriría con cualquier otra excepción que se lance y que no tuviéramos un catch específico para cazar. Terminamos viendo el uso del bloque finally.
Es importante recordar que cuando una excepción es lanzada cambia el flujo de ejecución a través del programa. Esto lo que significa es que no podemos garantizar que una declaración se ejecutará siempre cuando la declaración previa finaliza por lanzar una excepción. Recuerda de nuevo el funcionamiento en cascada, esa búsqueda dentro de llamadas a métodos que pueden estar en otros métodos. Y después de que se encuentre un manejador catch, este manejador se ejecuta y el flujo de control se reinicia en la siguiente declaración, en ese bloque, en el bloque que contiene el navegador y no dentro del bloque que contiene el código que ha lanzado la excepción. Puede ser el mismo o puede no serlo. Con el sistema en cascada pueden ser partes del código muy distintas. Aquí vemos un trozo de código que redactamos, de código que ya utilizamos en el curso. Aquí se puede considerar que esta llamada a reader close siempre ocurrirá después de que se ejecute este loop while. Se trata de un buen ejemplo porque es un código que lo que hace es abrir un archivo para leer. De este modo adquirimos un recurso y tenemos que asegurarnos de que después de utilizarlo sea cerrado para liberar ese espacio. Si no lo hacemos así, más pronto o más tarde nos encontraremos con que el manejador de archivos ya no podrá seguir abriendo más archivos. Puede que con este ejemplo concreto de archivos, en fin, sería necesario abrir muchos, pero imagínate si en lugar de ser con archivos fuera con una conexión a una base de datos y no se cerrara. Así que en muchas ocasiones vamos a necesitar un modo de asegurarnos que una declaración, aquí está de reader close, va a ejecutarse siempre, independientemente de si se ha lanzado o no una excepción en las declaraciones que se encuentran antes. Ese modo que nos va a asegurar que se ejecute siempre es escribir una declaración, la declaración que queramos que se ejecute, dentro de un bloque finally. Reescribimos el código y ahora lo explicamos un poco más en detalle, aunque tiene que ser muy sencillo de entender. Aquí tenemos el bloque finally, que siempre tiene que estar relacionado con un bloque try, porque este bloque finally ocurre inmediatamente después de un bloque try o inmediatamente después del último manejador catch de un bloque try. Desde el momento en el que un programa entre en un bloque try que está asociado con un bloque finally, este bloque finally nos aseguramos que siempre se ejecutará, incluso si ocurre una excepción. Si una excepción es lanzada, si la caza localmente estuviéramos aquí los manejadores catch, pues entonces se ejecuta el manejador catch y luego el finally. Si no es así, y la excepción lanzada tiene que buscar el catch en otros métodos, entonces antes de buscar esos métodos se ejecuta el código que se encuentra dentro del bloque finally. Sea como sea, el bloque finally se ejecutará siempre. Desde luego no es el único modo de manejar una situación como esta, y veremos algún otro a lo largo del curso. Pues nada más, terminamos aquí este video tutorial, el tema de las excepciones y el primer bloque del curso dedicado a los fundamentales de C#. A partir del próximo video tutorial iniciaremos un segundo bloque. Bloque que dedicaremos a clases y estructuras, que serán las que nos permitan modelar las entidades y otros ítems que constituyen una aplicación C# típica. Veremos cómo crear objetos a partir de esas clases y todo lo que de modo genérico se suele simplificar como programación orientada a objetos. Así que me despido hoy así, como si estuviera en una de Romanos. Si a alguien le interesa saber por qué estoy vestido así, pues puede seguir con el trozo que queda de video tutorial. Al que solo le interese seguir el curso de C# puede cortar aquí, porque no voy a hablar absolutamente nada más del lenguaje por hoy.
Para el resto decir que me encuentro en el escenario que he creado al principio del curso para desarrollarlo. Me imagino que la mayoría ya sabréis que se encuentra en Second Life, ese maravilloso mundo virtual 3D que llevo usando desde hace años y que cumple estos días su 10º aniversario. Ya he hablado en ocasiones de lo que se denomina en el mundo de la red los hypes, y sin duda Second Life puede que sea uno de sus mejores ejemplos. Hace unos 3 o 4 años, seguro que si me sumerjo en los videotutoriales encontraría más de un comentario sobre ello, se produjo una auténtica fiebre Second Life. Fueron miles las empresas que se montaron su SIN y esperaban que de pronto todo el mundo fuera a visitarlas y convertirlo en un nuevo modelo de negocio. Castillos en el aire. El hype se hundió, se pegó un tremendo batacazo, la montaña rusa con la mayor pendiente de caída que se recuerda. Estos días algunos de los medios tradicionales, y en mi caso cuando hablo de medios tradicionales me refiero a aquellos que cuando hablan del mundo de la red no tienen ni idea de lo que dicen. Me imagino que también con muchos otros temas, pero en este, desde luego que no se enteran de nada. Porque los mismos que contribuyeron muchísimo a crear ese hype, hablan ahora de fracaso, del hundimiento de Second Life. ¿Será que no tienen ni idea de cómo moverse por este mundo? Pues los mismos que en aquellos momentos decíamos que aquellas expectativas eran ridículas y no se sostenían por ningún lado, podemos decir ahora, creo que con cierta credibilidad, que Second Life sigue siendo una maravilla, que ellos se montaron castillos en el aire que se les desmoronaron. Porque no hay que crear castillos en el aire, ¿o sí? Pues claro que sí, desde luego que sí. Me encuentro ahora mismo en un castillo en el aire que no se me desmorona. Aquí podemos verlo. Este es mi pequeño homenaje a Second Life. Se pueden montar castillos en el aire, pero hay que saber montarlos. Mi pequeño homenaje a Second Life es mostrar para qué lo uso y lo que me ha permitido hacer en estos años. Me permite volar, me permite crear castillos en el aire, pero yo, como sí sé hacerlo, perdón por la inmodestia, no se me desmoronan. Estoy vestido de romano, más bien de griego, porque he cambiado de estudio de grabación. En este curso he estado utilizando un avatar que se asemeja al Doctor Who, en el de C++, el de Groucho Marx, por ejemplo. Y este es de algo que no tiene que ver con la programación. Si cambiamos un poco la visión de la cámara, allí abajo, al fondo, creo que se puede ver, ahí lo tenemos, la Tierra. Aquí se encuentran construidas otras construcciones que estoy utilizando para un material sobre historia de Grecia que estoy desarrollando. Vamos a bajar en un momento hasta allí. Aquí entramos en otro territorio. Era lo que me refería, muy similar a cómo las grandes cadenas de estudio de cine tienen sus estudios, y no es nada raro encontrarse con unos que están haciendo una película de Star Trek, con otros de vaqueros y otros de romanos. Pues eso nos lo permite a cualquiera poder hacerlo hoy en Second Life. No es realmente solo eso ya magnífico de por sí. Vamos a dejar de volar y darnos un pequeño batacazo, ahora sí, del que nos recuperamos rápido. Vamos, por ejemplo, aquí a esta reconstrucción de un museo griego que estoy utilizando, en el cual aquí, por ejemplo, como vemos, está una reconstrucción de un ágora y al fondo la Acrópolis. Aquí tenemos
un ejemplo del Erechtheion. Y desde aquí pues iré grabando cosas para explicar la historia de Grecia. Quiero utilizarlo simplemente como ejemplo de que se podría hacer para cualquier otro tema, para muchísimos temas distintos. Allá al fondo, por ejemplo, hay una reconstrucción que intenta asemejarse al Palacio de Minos para explicar el mundo. Para muchos es el mundo de la Atlántida, del que hablaba Platón, el mundo que crearon los minoicos en la isla de Creta. Vamos a dejar de volar. Y entramos en lo que se pueden ver como auténticos escenarios que nos permiten desarrollar tramas. Este, como vemos, es una reconstrucción con la sala del trono, muy similar a la que aparece. Otras cosas que aparecen simplemente las tengo como apoyo. Distintas salas. Aquí aparece, por ejemplo, uno de los frescos más conocidos, el Salto del Toro, que podemos ver allí al fondo. Ya digo, simplemente es un ejemplo para ver cómo nos permite crear escenarios de todo tipo en el que desarrollar historias de modo pues a un costo realmente muy reducido. Ya digo de nuevo, para el que sepa hacerlo, claro. Y me siento en mi trono, porque Second Life también contribuye a hacer que nos sintamos reyes del mundo. Le permite a los inválidos andar y hasta volar, a los tímidos hablar y a los locos creerse que son normales. Aunque cada vez me cueste más entender cómo hay gente que quiere ser normal en este mundo tan extraño que nos han creado. Es cierto que Second Life se usa muchísimo menos, lo usa muchísima menos gente que cuando tuvo lugar aquel tremendo hype. Para la gente que considera como el símbolo del triunfo la cantidad de gente que ve algo, pues simplemente es una muestra de su fracaso. Para otros que no nos movemos por esos cánones, yo en particular me siento muy feliz de que haya tan poca gente por Second Life y tener mucho más espacio para hacer lo que quiera. Para los que siguen creyendo en eso de que el número es lo que da la importancia y lo que marca el triunfo o el fracaso, pues les vendría muy bien aquella frase que decían los anarquistas en los años 70, 200.000 millones de moscas no pueden equivocarse, así que come lo mismo que comen ellas. Si lo quisiéramos trasladar a el mundo de la red, el mundo virtual o el mundo digital en la actualidad, se podría, pues por ejemplo, decir en YouTube, imaginaros un vídeo de Einstein explicando la teoría de la relatividad y un vídeo en el que salga Justin Bieber echándose un pedo. ¿Alguien tiene dudas de cuál va a tener más visitas en YouTube o cuál va a tener más likes en Facebook? Creo que nadie lo duda. Pero me imagino que también habrá muy pocas personas, serían aquellas que ya no tengan ni cerebro reptiliano, que consideren que un pedo de Justin Bieber es mucho más importante que la teoría de la relatividad de Einstein. Pues con Second Life pasa exactamente lo mismo. No es el número, sino las posibilidades que nos da lo que realmente importa. Este es, ya digo, mi pequeño homenaje a este genial y magnífico mundo que nos permite convertirnos de verdad en creadores de nuestros propios mundos. Pues nada más, ahora aquí sí que acabo por hoy. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.